La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Aquí tienes tu pasaporte y el billete. Solo de ida. Tu único modo de salir de ahí será la extracción. Pero ten en cuenta que como esta es una misión en coalición con varios países, hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, dejarán sacarte. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Mina El-Hamani, protagonista de Raka, la película de Gerardo Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Nada, nosotros también. Y nosotros, ¿Sí? nos hacía mucha ilusión. Es verdad, no habíamos coincidido contigo, o sea que nos hace mucha ilusión. Raka es un thriller de espionaje que nos sumerge a los espectadores, digamos, en lo que es la guerra contra el ISIS, y también el ISIS mismo, ese Estado Islámico. Está ambientada en el año 2014 y Álvaro Morte y tú sois dos agentes infiltrados que os metéis de lleno para atrapar al Jordano, que es el hombre a cazar, el villano de esta historia. Que si no localizo al Jordano me dejáis allí. Renuncio a mi familia, cobre una indemnización por caso de muerte. Eso no es lo que pone ahí. La verdad es que si me violan y me matan, no vais a poder evitarlo. Además voy por mi propia voluntad, así que... ¿Qué te atrajo a ti de este guión, lo primero? Pues mira, lo primero que era una película de acción, un thriller. Tenía muchas ganas ya de poder meterme de lleno en ese género y sobre todo con un personaje que es espía. Eso para mí fue lo fundamental. Es verdad que luego abarca ciertos temas que a mí me generan muchísima responsabilidad y también hay un personaje que es el que interpreto, que es el de Melika, que es prácticamente una mujer que lo ha perdido absolutamente todo. Y también lo que yo recalco de esta película es que cuando hablamos del ISIS, en mi caso, yo hablo del terrorismo, del terror que abarca a toda la población, a todo tipo de personas de todos los orígenes, independientemente de la religión que profesen. Entonces, para mí eso era fundamental porque aparte al personaje de Melika le pasa algo bastante heavy, que al final es el motor que ella tiene para poder adentrarse en ese mundo, porque es un mundo totalmente inesperado. La Europol la contrata porque, es físicamente el origen que tiene y lo que ha vivido, yo creo que también lo usan para poder atraparla y para poder adentrarse y encontrar las coordenadas del Jordano. Y a la hora de afrontar un personaje así, esta enfermera de Ceuta, como actriz, ¿cómo lo estudias? ¿Eres actriz de guión? Me aferro al guión, que es una de las opciones, sí, pero también me documento, intento explorar, buscar referentes, ¿cómo es tu proceso? Mira, yo por ejemplo tuve muchísima suerte, la verdad, porque Gerardo Herrero es un gran productor, pero es un gran director. Entonces hicimos muchísimo trabajo de mesa con Gerardo y con Álvaro, destripando absolutamente todo y todas las situaciones donde podíamos adentrarnos dentro de ese imaginario colectivo en el que estábamos obviamente los tres. Luego es verdad que yo, en el momento en el que estoy de mi vida, sí que necesito abrir un guión o un texto en mi casa, porque al final la mayoría del tiempo de mi vida lo paso en mi hogar y cuando estoy trabajando genero esa estimulación imaginaria a través de la música, obviamente a través de documentales. Gerardo también es una persona que no solo está con nosotros en el set de rodaje, sino también fuera te ofrece muchísimos artículos, está muy pendiente, ¿no?, de que te sigas documentando con cosas que para él son totalmente necesarias para intentar naturalizar y humanizar sobre todo este personaje. Pero yo también soy una mujer de intuición, soy una mujer que me gusta mucho tirarme a la piscina y ya se verá qué ocurre. No pienso tampoco en que haya alguien que me vaya a sostener, que por cierto en este proyecto me ha sostenido todo el equipo, tanto el de Marruecos como el de España, pero sí que ese arranque que también tiene el personaje de Melika, trabajar desde ahí mola mucho.
Y antes decías que había muchos temas de los que sientes cierta responsabilidad al hablar. No sé si un poco la violencia contra las mujeres, la situación de muchas mujeres a las que el Estado Islámico trata de esa manera como muestra la película, era una de las cosas que te interesaba ahondar y te interesaba denunciar. Hombre, sí, por supuesto, pero también es verdad que el personaje de Melika, cuando ella se adentra, tampoco es tan consciente a dónde va. Yo trabajé con Gerardo previamente, que efectivamente esta mujer la habían formado. Habría tenido 6 meses de una formación específica para poder, tener las herramientas necesarias para poder abarcar esa aventura, ¿no?, entre comillas, pero sí que es verdad que luego, a medida que iba pasando el rodaje y a medida que iba interpretando el personaje de Melika, también entendía que estas mujeres están manipuladas, están... Realmente ellas piensan en ir porque hay muchas que las captan, ¿no?, desde a través de internet, de muchísimas maneras, y yo lo que también me he dado cuenta que al final, cuando estás tan vulnerable y estás en una soledad absoluta y no hay nadie a tu alrededor que sientas que te quiere o que te proteja, cuando encuentras eso a manos de otras personas que te hacen creer que están ahí por y para ti, el hecho de que ellas vayan a esos lugares y luego vean exactamente lo que hay, porque estamos hablando también de una esclavitud en el siglo XXI de mujeres y de hombres que también tienen un abuso de poder contra ellas, porque al final creo que hay que dejar a un lado, a mi visión, esa parte de la religión. Estas personas son unas personas misóginas que generan ese abuso de poder con las mujeres y que es un ego masculino, que la mayoría de los terroristas son hombres. Entonces, al final, creo que todo eso se tiene que ahondar y tiene que haber una responsabilidad social, porque es algo que nos afecta absolutamente a todos y todas. Realmente. Y luego, indudablemente, durante la película hablas árabe, que tú hablas árabe, sí. y Álvaro también. también. Cuéntanos cómo ha sido un poco este proceso. Pues mira, yo te puedo decir que Álvaro, el señor Álvaro Morte, que la verdad que es un lujo trabajar con él, estuvo 5 meses preparando el personaje, preparando obviamente el árabe con Abdelatif Guidar, que es nuestro coach de árabe. Y yo, al pobrecito mío, yo me acuerdo que lo veía en el set de rodaje que no paraba, y hasta que un día le frené y le dije: Álvaro, por favor, necesito que pares porque lo estás haciendo perfecto. De hecho, el otro día fui a ver la película antes de empezar la promoción, que me llevaron a una sala de cine yo sola. Les dije: oye, por favor, ¿puedo ir con mi hermana? O sea, no, tampoco quería estar sola. Y cuando terminó la película, lo primero que me dijo mi hermana fue: hostias, habla mejor árabe que yo. Y yo era como: bravo, Álvaro, bravo. Pero la verdad que es un tío tan currante y de hecho él lo dice, que el personaje también, lo que le atrajo de este proyecto era poder aprender y hacer un personaje que hable árabe, claro. Y tú también has tenido que modificar el dialecto o acento, no sé. Sí, yo por suerte, claro, hablo el Darija, que es el de Marruecos. Pero sí que es verdad que también en Marruecos se habla de distinta forma, porque yo, por ejemplo, que mi familia, yo tengo una casa en Tetuán, el personaje de Melika, que es de Ceuta, Abdelatif, él es de Ceuta también. Entonces había momentos en los que me decía: mira, es que aquí tienes que decir el qaf, y yo de repente era como: me estás liando, vamos a frenar un poco. Pero luego también, claro, el árabe fusha, que es sobre todo el árabe que yo hablo con Fariba, que es la que interpreta a la directora de la Brigada Hansa, pues también ese dialecto a mí me ha costado, pero me he sentido también muy orgullosa y muy agradecida, ¿no?, de poder adentrarme en este proyecto que al final ya no me enriquece solo a nivel actoral, sino a nivel personal. Y habéis rodado, tengo entendido, ¿no?, en Casablanca y Marrakech. ¿Cómo ha sido también esa experiencia de volver a tu casa, a la casa de tus padres, ¿no?, al país de tus padres? Sí, yo la verdad que he sido muy feliz y hemos estado rodando en Casablanca y en Marrakech. Y mira, os voy a contar, yo el primer día que llegué a Casablanca, yo llegué un miércoles y yo rodaría pues el viernes, y yo me acuerdo que dije: necesito ir al hammam. Lo primero que voy a hacer es ir al hammam, quitarme toda la piel muerta, toda la suciedad y entrar nueva al rodaje. Y pero de hecho, qué morro, ¿no? Pues la verdad que sí. Y de hecho lloré, porque claro, yo suelo ir al hammam en Marruecos con mi familia y es el hammam del barrio, pero en este caso fui a uno de un hotel que al final pues había una mujer que te limpiaba, te bañaba y tal, y yo de repente, claro, estaba sola ahí en Marruecos haciendo mi primera película de protagonista, que cuando me estaba lavando la cabeza yo me puse a llorar porque me volví a sentir como esa niña que cuidan y que limpian, ¿no? Y que te dicen: venga, sigue tu aventura. Y la verdad que ha sido un privilegio, sobre todo rodar
con un equipo de Marruecos y un equipo español, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de que estos dos equipos se unan, y a nivel audiovisual yo creo que se ha enriquecido culturalmente, y ha sido un privilegio poder ver cómo el equipo técnico de un país u otro se entendían perfectamente, ¿no? Y estaban muy, muy a favor del proyecto, y yo me he sentido súper protegida y súper, no sé, agradecida. ¿Y quién es la Carmen Machi marroquí? Vamos a ver. Bueno, Cuéntanos esto. Pues Mesdoulin, que es una actriz que es muy famosa a nivel mundial. Pero sí, Mesdoulin es la actriz, es como la Carmen Machi de Marruecos, y mi madre le hizo más ilusión que le mandes una foto con ella que sabe que era protagonista de una peli. Pero la verdad que es una mujer maravillosa, me he ido a cenar con ella, tanto yo como Álvaro, y es una crack, la verdad, es una crack. Y nos decías antes lo que te apetecía, ¿no? Un thriller, experimentar con el género y tal. Y claro, viendo la peli, también me preguntaba la parte física. ¿Cómo ha sido para ti entrenar esa parte de actriz, ¿no? Que siempre va el cuerpo indudablemente asociado a la cara y a lo que habla una actriz, pero en este caso que tienes escenas como mucho más físicas, ¿no? Sí que es verdad que yo, independientemente del buscar un físico de una espía, digámoslo así, buscaba sobre todo sentirme fuerte. Sentirme muy bien alimentada, tener mucha actividad en el cuerpo y muy ágil. Sobre todo buscaba eso. Tuvimos la suerte, obviamente, de tener unos especialistas que son unos máquinas, y la escena de la pelea tuvimos una coreografía dentro de esa suciedad, y toda esa pelea de entrañas y de rabia estaba muy bien coreografiada, obviamente, porque, claro, es peligroso. De repente me decía, bueno, mira, es que cuando tú vayas a pegar el puñetazo aquí, no solamente puedes pensar en la cara de la actriz, tienes que pensar en que está una cámara, y era como, bueno, a ver qué rompo. A ver qué rompo. De hecho, no rompimos. Vamos por partes. Pero le dimos a la cámara 2 veces. Oye, tú decidiste ser actriz desde bastante pequeña. Sí. Y hiciste un casting para Ana y los 7. Así. Bueno, no lo llegué a hacer. No lo llegué a hacer el casting. Menos mal. No lo llegué a hacer. Yo tuve la separata en mis manos, pero no lo llegué a hacer. Y de hecho, qué vergüenza. Claro, yo en el colegio, voy a hacer un casting. Y entonces, claro, a los días, mi madre, que en ese momento obviamente no me quería llevar porque tampoco quería que su hija fuese actriz, yo le dije a mi vecina, era la que nos propuso el casting, por favor, llévame tú, y al final no sé qué pasó, que esta mujer, mi madre me dijo cuando yo era más mayor que alguien cercano a ella había fallecido, entonces había ido al entierro. No sé si es verdad o si mi madre me engañó. Para que no te quejaras. No lo sé. Pero luego la vergüenza del colegio de decir, ay, no lo he hecho. Y ahí dije, próximamente no digan las cosas hasta que no ocurran. Exactamente. Y esa pulsión tan de niña, ¿no? De querer ser actriz, ¿la has mantenido siempre? O con esta profesión también que es tan inestable en adolescente, ¿no? Va y viene o no, o siempre la has tenido esa convicción? Mira, siempre la he tenido, y yo a los 16 años obtuve el grado escolar y empecé a trabajar y empecé a hacer prácticamente dinero para poder pagarme yo mi formación. Porque ahí entendí que si mis padres pues no me querían apoyar en ese aspecto, tampoco se lo podían permitir a nivel económico. Dije, bueno, pues si lo hago yo, a ver qué ocurre. Pero sí que es verdad que en todos los trabajos que yo he tenido, siempre en mi intuición o en mí estaba esa cosa de esto es temporal. Siempre he creído mucho y siempre he querido tener también ese altavoz, porque al final, al ser hija de inmigrantes, para mí también me genera esa responsabilidad, y quiero que ya empecemos a generar esa cosa equitativa en el mundo audiovisual entre personas de otros orígenes. Yo me considero, soy una mujer española, he nacido en La Paz, en Madrid, mis padres se conocieron aquí en España por separado, pero agradezco mucho tener esta doble cultura, porque al final lo único que haces es enriquecerte. Pero sí que es verdad que de repente vas creciendo, te vas adentrando un poco más en la industria cinematográfica y dices, wow, aquí hay muchos intereses, y a veces no te están valorando realmente por el talento o la formación o la responsabilidad que tú puedas llegar a tener con esta profesión, porque yo he tenido la suerte también ahora de trabajar con Manuel Morón, y lo hablaba con él y le decía, es que yo disfruto de esta parte artesanal, ¿no? de este oficio. Entonces a veces me genera como ese contraste de querer buscar la igualdad en todos los aspectos, y cuando hay ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, que a mí me ha pasado mucho, yo de hecho con Gerardo se lo comenté, le dije, es que es un personaje árabe, y me dijo, espérate, léete el guión. Claro, porque yo siempre lo he dicho, digo, yo no solo quiero hacer personajes árabes, claro que quiero hacer personajes árabes, y obviamente si me viene un personaje árabe con este thriller, con este guión, y que es espía, me tiro de lleno, pero
a lo que yo siempre me refiero, que luego mucha gente, ¿pero qué vas a hacer de caucásica? Es como, a ver, un momento. Lo que te estoy diciendo es que si tú, como señora que te puedas llamar Paula Sánchez, por ejemplo, puedes optar a hacer ciertos castings que se llamen Salima, Melika, Amina, porque ocurre en España, ¿por qué los hijos de inmigrantes o las personas nacidas en España, otros orígenes, no pueden optar a ese tipo de personajes cuando existen? Y estamos conviviendo con ellos a diario. Entonces, buscar esa equidad para mí es fundamental en esta profesión. Y a la pregunta, claro, vas creciendo, vas observando. A veces me canso de mí misma y decir, hostias, creo que tengo el mismo discurso todo el rato, pero luego digo, pues si no lo digo yo, hay un punto fantástico. Sí, pero también necesitas encontrar ese apoyo, no de solo gente que vive lo mismo que yo, sino la gente de la industria que diga, hostias, esto a mí no se me ocurrió. Entonces vamos a intentar abarcar todos los temas porque todos somos personas y todos queremos sentirnos reflejados, visualizados en la pantalla y sobre todo, que para mí es lo fundamental, generar ese debate en la población. Vamos. Total. Porque además, no sé si te llegan muchos papeles estereotipados. A ver, estereotipados, ¿en qué sentido? Quiero decir que esto pasa mucho y pasa con todos los personajes que no son la mujer y el hombre. Bueno, la mujer la costó también, pero la mujer y el hombre blanco heterosexual en Hollywood y en el cine español cada vez menos, ¿no? Y cada vez se abre más. Si era homosexual, la trama tenía que versar sobre el horror de ser homosexual. Si era una persona racializada, el horror de ser una persona racializada. Cuando una persona puede tener, no aprueba el examen. Ahí que está. la trama sea una trama que podríamos compartir tú y yo. Ahí está. O no podríamos Ahí compartirla está. porque a cada uno nos pasarían cosas distintas, pero nos podrían pasar, ¿no? Una Ahí está. comedia romántica. Exacto. Claro, mira, hace poco me han ofrecido una comedia romántica. Eso, ¡ay, qué bien! Pero yo con Gerardo también he hecho una serie que se llama El Clan Olimpia y de hecho, estando en Marruecos, él me decía, le dije, es que tengo unas ganas de verdad, de hacer un personaje así como de toxicómana, algo de verdad. Es que me apetece muchísimo porque me apetece adentrarme también en ese mundo y el por qué esas personas pueden llegar a esos límites, a esos lugares, ¿no? Y él pues me ofreció un personaje maravilloso que hago de una peluquera. Y le dije, ¿tú sabes que yo tengo el título de peluquera? Que muy poca gente lo sabe. ¿Tienes el título de peluquera? Tengo el título de peluquera. Esto está bien saberlo. Y me saca yo mis dinerillos en Navidades con la... Así llevas de bien bueno, esto no me lo he hecho yo. No, pero es verdad. Entonces, bueno, pues es un tema y es un tema que todavía a día de hoy pues hay que seguir indagando y hay que seguir informándonos todos. Porque me repito, es que a veces digo, es que creo que me repito, pero... No te repites, nos repetimos nosotros No, que te vamos a preguntar claro. por Élite, que no. No, pero sí que es cierto que Élite ha funcionado. Claro, para mi generación era el salir de clase. Sí. Entonces, pues Sergio Peris Mencheta, Pilar López de Ayala. Era una cantera de actores, salieron de una serie que todos los jóvenes en aquella época veíamos enganchadísimos, ¿no? Es verdad que no había redes sociales y eso era diferente, ¿no? Y ahora sois otra generación que estáis haciendo un montón de cosas, un montón de películas, trabajando con directores y habéis salido de ahí. No sé cómo también, siempre os preguntamos, ¿cómo os lleváis también con ese primer exitazo? Porque claro, no es como sea la serie, sino lo que eso genera. Totalmente, sí. A ver, ha sido, en mi caso ha sido delicado, porque claro, yo al final, y de hecho a día de hoy, que han pasado 6 años, yo tenía 24 cuando pasó todo el boom, era algo totalmente inesperado. Sí que es verdad que me acuerdo con Ramón Salazar, que algún día comentaba, me decía, bueno, imagínate, y yo, no me quiero imaginar absolutamente nada con lo que vaya a pasar, pero sí que ha sido un proceso que a día de hoy todavía me estoy construyendo en esa mina en que todo lo que me rodea, todo lo irreal que puede tener el que haya sido ese éxito a nivel mundial, esa cosa irreal yo no quiero ser, no quiero estar conectada a eso. O sea, yo soy una persona que convivo con mis gatos, con mis amigos de toda la vida, con mi familia. Soy una mujer muy reservada, soy una mujer muy natural, que si a lo mejor un día me invitan a un VIP, me voy al VIP con mi Mariana o con mi Laura y digo, Cari, vámonos para allá, pero yo me voy a bajar a la pista de baile a gozármelo. Entonces, esas esencias que a veces te quita el anonimato. Yo siempre lo digo, yo si conociese a Leonardo DiCaprio o Al Pacino, yo lo primero que le diría es, ¿cómo te llamas? Cuando tú no le preguntas a alguien cómo se llama, porque ya das por hecho, bueno, ya te sabes obviamente su nombre, pero no le das la oportunidad a esa persona de poder decirte quién es. Wow, es bastante heavy, bastante duro convivir constantemente con eso y sobre todo con
pensar que hay una opinión pública o que se supone que hay gente que sabe algo de ti que realmente no sabe. Entonces todo eso a mí me ha venido muy bien, obviamente con terapia. He tenido la oportunidad, obviamente también, que a nivel económico me lo puedo permitir, y siempre es algo que digo que en la seguridad social espero que eso se regule de una manera totalmente honesta y posible para todos los ciudadanos, porque es algo fundamental. Pero sí que hasta a día de hoy todavía lo sigo trabajando, y yo no sé, hay veces que extrañas, o yo a mí misma me extraño la Mina de los 23 años, que era una leona que es verdad que no le importaba absolutamente nada, y a veces parece, y dices, no, es que no me importa, y luego vas a tu casa y dices, hostia, sí, realmente sí que me importa. Yo, mi padre, por ejemplo, cuando falleció hace 4 años, yo recuerdo estar en el hospital, que venía de rodar de Élite, me fui a verlo, y estaba fatal, bajé, estaba llorando, y vinieron 2 chicos, me pidieron una foto. Y yo dije, hostias, mi momento más privado, íntimo, ni siquiera lo voy a poder vivir conmigo misma. Entonces, en ese momento dije, no sé, esto es bastante más hardcore de lo que la gente puede llegar a pensar. Porque al final la gente se queda en el éxito, la fama. ¿Qué es eso? Pienso yo. O sea, el éxito, la fama es que mi madre esté orgullosa de mí, que me pueda permitir el cuidarla, el que mi familia pues esté tranquila, y hacer personajes interesantes y que generen ese debate social. Lo otro queda en un segundo plano, pero vamos, muy segundo. Y ya para ir terminando, es muy interesante, después de esta reflexión sobre la fama, que después de esto también se pueden tomar diferentes caminos, pero tú, por ejemplo, uno de tus intereses ha sido el teatro y la producción, con lo cual es también hacer un trabajo de, bueno, vale, me ha venido esto, voy a intentar utilizar lo que tenga de fama, pero también voy a ir yo enfocando qué carrera quiero tener, qué artista quiero ser en la industria, y abrir ese hueco. ¿Qué significa el teatro, esa faceta de productora para ti? Pues mira, el teatro, de hecho yo hice, antes de Élite, estuve en el CDN con Dentro de la Tierra, que es un texto de Paco Becerra y dirigido por Luis Luque, y yo ahí conocí a Julieta Serrano, yo trabajé con Julieta Serrano. Y claro, tener a Julieta Serrano, una mujer que en ese momento tendría 83, 84 años, que hubo una anécdota que de repente estamos en la escenografía, que era un invernadero, y se tropezó con el corcho que había. Entonces Luis Luque le dijo, oye, ¿quieres que hagamos algo? Y Julieta Serrano, con la edad que tiene, con la carrera, le dijo, mira, esto es lo que hay, yo me adapto a lo que hay. Claro, yo cuando vi esa respuesta, yo aprendí de la mejor. Yo quiero ser una Julieta Serrano, yo quiero ser una actriz artesanal que se involucra, que está atenta a todo el mundo, que es honesta, buena, que cuando hay que decir las cosas se dicen, pero sobre todo que ama esta profesión. Entonces, para mí esos referentes, haber trabajado con ella, haber trabajado en el CDN, luego estuve en Mérida con Alejo Sauras haciendo Edipo, todas esas experiencias, a mí lo único que me cautivan de ellas es el hecho de decir, vale, mira, vas por buen camino. Ese momento de coger el café, irte por la mañana a ensayar durante 6-7 horas, eso no tiene precio. Entonces, yo espero, y tengo también ahí una propuesta de teatro muy interesante, y quiero obviamente embarcarme en el teatro, porque es algo que va conmigo y que yo disfruto muchísimo haciendo, ¿no? Y luego obviamente la productora, cuando pasó todo el tema de la pandemia, yo estaba en un momento, creo que como todos, que frenas y de repente piensas todo el rato en el futuro, y de repente el futuro ya no existe, a ver qué pasa ahora. Y yo cuando salí dije, siempre he querido ser dueña también de las historias que yo quiero contar, o de los personajes que a mí me gustaría que se interpretasen, mujeres con una historia, con un bagaje, con una edad, mujeres de otros orígenes. Bueno, pues vamos a empezar a contar historias y vamos a empezar a proponer a esas productoras y a esas plataformas que están ahí, que estamos aquí, y que se pueden contar historias que realmente el público, tanto femenino, masculino, independientemente van a disfrutar y van a entender, porque se nos tiene que ver y se nos está viendo, pero obviamente falta, y hay un trabajo en el que tenemos que estar acompañados absolutamente todos y todas. El otro día hice una entrevista y me dicen, ¿tú eres feminista? Obviamente, no por nada, simplemente porque el feminismo, en vez de estar buscando la connotación absurda, que es lo que se provoca y lo que pretenden, de repente digo, si es que lo único que significa es que es la búsqueda de igualdad entre el hombre y la mujer. Yo no quiero nada más. Si yo tengo 10 años de profesión y tú también, que te paguen lo mismo, y a mí. Es eso, no hay más debate. Pues fantástico acabar así. Nosotros también somos feministas, así bien. que Oye, me alegro. Bienvenida, que te den papeles de toxicómana y de todo lo que tú quieras. Muchas gracias. A vosotros, Gracias. muchas gracias.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.